en Acción de Gracias, mi papá anunció, no vamos a cuidar más a tus hijos. Yo le dije, ¿en serio? Luego, dejé de hacer reparaciones en su casa y me fui. Al día siguiente, mi teléfono explotó. Se suponía que el Día de Acción de Gracias era un momento para la familia, para la buena comida, para un descanso de todo. En cambio, se convirtió en un desastre. Estábamos todos reunidos en la nueva casa de mis padres, esa que yo había pasado los últimos 2 meses arreglando para ellos. Me habían pedido que lo hiciera y habían estado de acuerdo: pisos nuevos, reparaciones de plomería, pintura nueva, trabajos de electricidad. Cada hora libre que tenía, estaba allí, cubierto de polvo y sudor, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Mientras tanto, ellos se sentaban cómodamente en su apartamento, esperando a que la casa estuviera lista. No me quejé. Eran mis padres, y ayudarlos era simplemente lo que debía hacer. A cambio, solo había pedido una cosa: que cuidaran a mis hijos de vez en cuando. No todos los días, ni siquiera todos los fines de semana, solo cuando lo necesitaba. Mi esposa había fallecido hacía unos años, y yo estaba haciendo todo lo posible por criar a mis hijos solo, pero a veces necesitaba ayuda. Pensé que tenía sentido, y ellos siempre habían estado de acuerdo. Hasta esa noche. Estábamos en medio de la cena cuando mi papá dejó el tenedor y dijo: no vamos a cuidar más a tus hijos. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero su rostro estaba serio. La mesa se quedó en silencio. Luego continuó. Dijo que estaban cansados, que mis hijos eran demasiado. Y entonces vino la peor parte: los comparó con los hijos de mi hermana. Dijo lo bien educados que eran, lo tranquilos, lo fáciles, a diferencia de los míos, aparentemente. Miré a mi hermana. No dijo ni una palabra, simplemente se quedó allí sentada, sonriendo. Algo dentro de mí se retorció. Había pasado 2 meses arreglando su casa gratis. Nunca habían tenido que mover un dedo. Y ahora me decían que mis hijos eran una especie de carga para ellos, que no eran lo suficientemente buenos en comparación con los de mi hermana. Respiré hondo e intenté mantener la calma. Entonces dije, ¿en serio? Entonces dejaré de arreglar su casa. Silencio. Mi papá solo me miró fijamente como si lo hubiera abofeteado. Mi mamá intervino e intentó suavizar las cosas. Empezó a hablar de cómo yo no entendía lo difícil que era para ellos, de todo lo que habían hecho por mí. Lo hizo sonar como si los estuviera obligando a hacer un trabajo no remunerado, cuando en realidad, apenas les había pedido nada. Antes de que pudiera responder, algunos de nuestros otros parientes hablaron. No les gustó. Una de mis tías dijo que era ridículo hablar de mis hijos de esa manera, especialmente delante de ellos. Otro tío señaló cuánto había hecho yo ya por mis padres, como básicamente les había ahorrado miles de dólares en reparaciones. ¿Y mi hermana? Todavía en silencio, simplemente sentada allí, absorbiendo los elogios para sus hijos perfectos. Me levanté. Gracias por una gran cena de Acción de Gracias, dije. Estoy realmente agradecido por todo. Luego me volví hacia mis hijos y les dije que nos íbamos. Tomamos nuestros abrigos y caminamos hacia el auto, dejando una mesa llena de rostros atónitos. Esa noche, mis hijos me preguntaron por qué sus abuelos habían dicho esas cosas, por qué seguían comparándolos con sus primos. Suspiré y me froté la cara. El mundo no siempre es justo, y a veces los abuelos no son las personas más amables. Me miraron, esperando algo más, así que me aseguré de decir lo más importante: pero los amo a ambos más que a nada. Me fui a la cama agotado. No me arrepentía de nada, pero aún así dolía. A la mañana siguiente, me desperté con 52 llamadas perdidas de mis padres. Cuando vi 52 llamadas perdidas, mi primer pensamiento fue que algo terrible había sucedido. Se me encogió el estómago. Inmediatamente llamé a mi mamá, medio esperando escuchar sobre algún tipo de emergencia. En cambio, en el segundo en que contestó, comenzó a hablar como si yo personalmente hubiera incendiado su casa. John, tienes que venir ahora mismo. Fruncí el ceño. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Evadió la pregunta, simplemente siguió insistiendo en que fuera. Mi papá también se puso al teléfono, su tono era tenso pero controlado. Solo ven, John. Necesitamos hablar.
No era estúpido. Sabía exactamente de qué se trataba, pero también sabía que tenía que ir de todos modos. Mis hijos todavía tenían algunas cosas en su casa, y no quería dejar sus cosas atrás, así que les dije que estaría allí en una hora. Cuando entré en su apartamento, pude darme cuenta de inmediato de que las cosas no se habían calmado durante la noche. Mi mamá caminaba de un lado a otro, mi papá estaba de pie en la cocina con los brazos cruzados, y mi hermana, que aparentemente había decidido involucrarse aún más, estaba sentada en el sofá como si estuviera moderando un debate presidencial. Tan pronto como cerré la puerta detrás de mí, comenzó. Mi mamá fue la primera en saltar. Ion, ¿no crees que sobrereaccionaste? La miré fijamente. ¿Sobrereaccionar? Mi papá intervino. Mira, lamentamos si herimos tus sentimientos, pero no puedes simplemente negarte a terminar la casa por esto. Casi me reí. Ahí estaba. De eso se trataba realmente. No de la familia, no de los niños, solo de la casa. Negé con la cabeza. Así que déjame entender esto. Llaman a mis hijos una carga, dicen que son demasiado para ustedes, los comparan con los hijos de mi hermana delante de todos, y ahora, cuando digo que no haré el trabajo que me pidieron que hiciera gratis, yo soy el problema. Mi madre se llevó la mano al pecho como si la hubiera ofendido profundamente. Eso no es justo, Ion. Hemos hecho mucho por ti. Cuidamos de tus hijos durante años. Mi hermana finalmente habló. Mamá, papá, realmente no deberían comparar a los niños de esa manera. Por primera vez, mis padres parecieron realmente sorprendidos. Mi mamá la miró parpadeando. ¿No crees que teníamos razón? Mi hermana se encogió de hombros. No se trata de tener razón. Simplemente no deberían haberlo dicho delante de los niños. No está bien. Debo admitir que no esperaba que dijera eso. No me estaba defendiendo exactamente, pero tampoco se estaba poniendo de su lado. Pero en lugar de retroceder, mi papá se volvió hacia mí. Ion, solo queremos que esto termine. No vas a dejarnos de hablar por algo tan pequeño. Lo miré directamente a los ojos. Mírame hacerlo. Mi mamá jadeó como si la hubiera amenazado con ponerla en un asilo de ancianos. Mi papá comenzó a decir algo más, pero yo ya había terminado. Fui al armario, tomé la ropa de mis hijos y me dirigí a la puerta. Y fue entonces cuando mi mamá lo dijo. Ion, estás siendo egoísta. Me detuve. ¿Yo? ¿Egoísta? ¿Después de 2 meses de trabajo gratuito? ¿Después de desvivirme por ayudarlos? ¿Después de no quejarme nunca de todas las veces que necesitaron algo de mí? Me di la vuelta. ¿Egoísta? ¿Quieren que trabaje en su casa, pero ni siquiera cuidarán de sus propios nietos? Quieren mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía, pero en el segundo en que necesito algo, de repente es demasiado para ustedes. Mi madre abrió la boca para responder, pero yo había terminado. Ustedes no tienen que cuidar más a los niños, pero yo tampoco tengo que arreglar su casa. Luego me fui. Eso fue solo el principio. Las cosas empeoraron durante las siguientes semanas. Primero, intentaron hacerme volver. Luego, intentaron hacerme sentir culpable. Después, suplicaron. Porque ahora tenían un problema real. Contratar profesionales les costaría una fortuna, y cuanto más los ignoraba, más desesperados se ponían. Pero entonces, justo cuando pensaba que no podían ser más manipuladores, sucedió algo más, y eso lo cambió todo. Durante los primeros días después de esa pelea, ignoré sus llamadas. Me enviaban mensajes de texto, y también los ignoraba. Luego vino el chantaje emocional. Primero, mi mamá probó el clásico discurso de nos estamos haciendo viejos, Ion, no estaremos aquí para siempre. Luego, mi papá me envió un largo mensaje sobre la lealtad familiar y cómo estaba siendo irrazonable por un pequeño malentendido. Mientras tanto, mi hermana se mantuvo mayormente en silencio. Supuse que intentaba mantenerse al margen, pero al menos había hablado un poco durante la discusión. Luego, aproximadamente una semana después de Acción de Gracias, recibí un mensaje de mi papá que de hecho me hizo reír. Ion, te perdonamos. ¿Puedes venir a terminar la casa este fin de semana? ¿Perdonarme? Ni siquiera respondí.
Fue entonces cuando cambiaron de estrategia. Al principio, intentaron sobornarme. Mi mamá llamó y dijo que volverían a cuidar a los niños si terminaba la casa. Le dije que no. Luego, mi papá me envió un mensaje de texto diciendo que considerarían ayudar con los niños si iba a hablar las cosas. Le dije que no. Entonces enviaron a mi hermana a intentarlo. Me llamó una noche y comenzó con una charla trivial, preguntando por los niños. Luego, casualmente, dijo, «Sabes, tal vez deberías terminar la casa. Están siendo tercos, pero probablemente sea más fácil si simplemente lo haces». Me reí. «Así que hago trabajo gratis, y a cambio, insultan a mis hijos, ¿y tú crees que soy yo quien debería ceder?» Ella vaciló. «Quiero decir, es su casa, Ion. Simplemente son así, anclados en sus costumbres. Ya sabes cómo son». «Sí, lo sé. Por eso no lo voy a hacer». Ella suspiró. «Mira, lo entiendo, ¿de acuerdo? Pero nunca van a admitir que se equivocaron. Son nuestros padres». Eso me golpeó. Ella sabía que estaban equivocados. Ni siquiera intentaba negarlo, pero también sabía que nunca lo dirían en voz alta. Le dije que tenía que irme y colgué. Esa noche, pensé en todo. En cómo durante años había estado haciendo cosas por ellos sin pedir nada a cambio. En cómo nunca me habían mostrado un aprecio real, cómo actuaban como si fuera mi deber ayudarlos, pero una molestia ayudarme a mí. Y decidí que había terminado. Completamente. Esa fue la noche en que bloqueé sus números. 2 días después, mi hermana apareció en mi apartamento, sin avisar. Abrí la puerta y la vi allí de pie, con aspecto incómodo. «Tenemos que hablar», dijo. La dejé entrar. Se sentó en la mesa de mi cocina y me miró fijamente durante 1 minuto. Luego suspiró. «Llamaron a un contratista». Eso me sorprendió. «Bien. Así que finalmente consiguieron a alguien que lo haga». Ella hizo una mueca. «Sí, pero hay un problema». Esperé. «¿Los estafaron?» Parpadeé. «¿Qué?» Ella asintió. «Papá contrató a un tipo de Facebook porque era más barato que una empresa real, le pagó por adelantado, y ahora ha desaparecido. Se llevó el dinero y se esfumó». No pude evitarlo, me reí. Mi hermana me lanzó una mirada. «Ion, perdieron $10.000. Dejé de reír. ¿10.000? Espera, ¿de dónde sacaron tanto dinero?» «Pidieron prestado parte de él», dijo, «a la familia». Esa parte me tomó por sorpresa. «¿A quién?» Ella vaciló, luego dijo, «al tío Mark, a la tía Linda, incluso a la abuela». Me recosté. Habían pedido prestado a varias personas solo para evitar admitir que me necesitaban. Y ahora estaban con una deuda de $10.000 y una casa a medio terminar. Negué con la cabeza. «Ese no es mi problema». Mi hermana asintió lentamente. «Lo sé». Y se lo dije. Eso me hizo detenerme. «¿Hiciste qué?» Ella suspiró. «Les dije que simplemente deberían haberse disculpado contigo, que ellos mismos se buscaron esto». Por primera vez en todo este lío, sentí que algo cambiaba. Mi hermana, su favorita, su niña de oro, realmente me había defendido. Se inclinó hacia adelante. «Ion, están desesperados. Quieren que vuelvas. Todavía están siendo tercos, pero saben que metieron la pata». Crucé los brazos, y ella se encogió de hombros. «Y creo que deberías hacerlos rogar». Escuchar a mi hermana decir eso me descolocó. Ella siempre había sido la favorita, la que elogiaban, la que defendían. Y ahora me estaba diciendo que los hiciera rogar. Levanté una ceja. «¿De verdad crees que lo harán?» Ella me dio una media sonrisa. «No tienen otra opción». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía la ventaja. Me recosté en mi silla. «Entonces, ¿qué quieren exactamente de mí?» Ella suspiró. «Quieren que vengas a hablar». Me reí. «Sí, ya he oído eso antes». Ella asintió. «Lo sé, pero esta vez,
ellos no tienen el control. Lo tienes tú. Y tenía razón. No fui ese día. Tampoco fui al día siguiente. Los dejé remojarse en su propio lío. Dejé que sudaran. Unos días después, mi mamá se quebró. Envió un mensaje de texto largo y divagante, mitad disculpa, mitad excusa. Admitió que tal vez fueron injustos, que tal vez no deberían haber dicho lo que dijeron. Pero, ¿la parte más divertida? Deberíamos haber manejado las cosas de manera diferente, pero tú también sobrereaccionaste. De hecho, me reí cuando lo leí. Incluso desesperados, todavía tenían que echarme algo de culpa. Ignoré el mensaje. Luego lo intentó mi papá. El suyo fue más corto: Ion, te necesitamos. Vuelve y termina la casa. Ya resolveremos todo lo demás más tarde. Sin disculpas, solo te necesitamos. Ignorado. La noche siguiente, mi hermana me llamó. Bueno, dijo. Creo que esta vez sí que se están quebrando de verdad. ¿Qué pasó? Me dijeron que te dijera que lo sienten. Parpadeé. Espera, ¿realmente dijeron eso? Ella vaciló. Bueno, me dijeron que te lo dijera, no con esas palabras exactas, pero... Suspiré. Suficientemente cerca. Luego dijo algo que me sorprendió. Me preguntaron si creía que volverías a hablarles alguna vez. Eso me hizo detenerme. Por primera vez, me di cuenta de que realmente tenían miedo. No solo estaban preocupados por la casa, estaban preocupados de haberme presionado demasiado. Y, honestamente, lo habían hecho. Acepté reunirme con ellos, no porque quisiera, sino porque quería escucharlo de ellos. Le dije a mi hermana que iría, pero bajo mis términos. Cuando entré en su apartamento, se veían diferentes, menos seguros de sí mismos, más nerviosos. Mi mamá había estado llorando. Mi papá parecía agotado. Me senté, crucé los brazos y esperé. Finalmente, mi papá suspiró. Metimos la pata, Ion. Eso fue lo más cercano a una disculpa real que iba a conseguir. Continuó diciendo que no querían herirme, que estaban frustrados, cansados, estresados, que la casa se había vuelto abrumadora, que dijeron cosas que no deberían haber dicho. Entonces, mi mamá finalmente habló. Su voz era baja. Te queremos, y queremos a los niños. Y por primera vez, le creí. Los dejé sentarse en silencio por un momento. Luego dije, no voy a terminar su casa. Mi mamá jadeó como si la hubiera abofeteado. Mi papá se tensó. Ion. Lo interrumpí. Tuvieron 2 meses de trabajo gratuito de mi parte. Tuvieron ayuda siempre que la necesitaron. Y lo único que pedí a cambio fue demasiado para ustedes. Ahora he terminado. Ya no estoy enojado, pero no voy a arreglar su casa. Silencio. Mi mamá parecía que quería discutir, pero no lo hizo. Mi papá miró la mesa. ¿Mi hermana? Solo observaba. Luego me levanté. Pero estoy dispuesto a seguir adelante si dejan de tratarme como si les debiera algo, si dejan de tratar a mis hijos como si fueran menos que los de mi hermana, y si entienden que de ahora en adelante, si los ayudo, es porque quiero, no porque ustedes lo esperen. Asintieron porque no tenían otra opción. Me fui ese día sabiendo que había ganado. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Después de esa reunión, las cosas no se arreglaron mágicamente. Mis padres no se convirtieron de repente en mejores personas, y yo no era tan ingenuo como para pensar que no intentarían forzar los límites de nuevo. Pero algo había cambiado. Ahora sabían que no iba a ser su hombre para todo, su plan B, su red de seguridad. Sabían que estaba dispuesto a alejarme, y eso les asustaba. Durante unas semanas, todo estuvo tranquilo. Sin llamadas telefónicas innecesarias, sin chantajes emocionales, solo silencio. Era casi pacífico. Luego, una tarde, recibí un mensaje de texto de mi mamá: ¿podemos llevarnos a los niños este fin de semana? Los extrañamos. Me quedé mirando el mensaje un rato. Esta era la misma mujer que los había llamado una carga, la misma que los había comparado con los hijos de mi hermana delante de ellos. ¿Ahora de repente los extrañaba?
Quería ignorarlo, pero pensé en mis hijos. Así que les pregunté, ¿quieren ir? Dudaron. Mi hijo menor, Ben, parecía inseguro. Mi hija mayor, Emily, se cruzó de brazos. Van a volver a portarse raros. Fui honesto. Tal vez. Lo pensaron. Luego Emily se encogió de hombros. Supongo que podemos ir. Así que envié una respuesta rápida. Claro, los dejaré a las 5. Ese fin de semana, cuando los dejé, mis padres estaban diferentes. Mi mamá era excesivamente amable, como si se esforzara demasiado por demostrar que no era la mala. Mi papá estaba callado. Me quedé unos minutos, solo lo suficiente para asegurarme de que mis hijos estuvieran cómodos. Luego, antes de irme, mi papá me llevó a un lado. Realmente los queremos, Ion, dijo. Simplemente metimos la pata. No era una disculpa completa, pero para mi papá, era lo más cercano que iba a conseguir. Simplemente asentí. Bien. Entonces no vuelvan a meter la pata. Más tarde esa noche, recibí una llamada de mi hermana. Tengo que decirte algo, dijo. Pude oír en su voz que era serio. ¿Qué es? Ella suspiró. Mamá me contó algo el otro día sobre por qué dejó de cuidar a los niños. Me incorporé. Porque estaban cansados, ¿verdad? Ella vaciló, luego dijo, no, no fue eso. Al menos, no toda la razón. Fruncí el ceño. ¿Qué fue entonces? Respiró hondo. Estaban celosos, Ion. Parpadeé. ¿Celosos de qué? Ella vaciló. De ti. De cuánto te apoyó la familia en Acción de Gracias. De lo cercano que eres con tus hijos. De cómo te convertiste en el centro de atención cuando están acostumbrados a que sea yo. Eso me descolocó por completo. Eso ni siquiera tiene sentido. Para ellos sí lo tiene, dijo. Sintieron que perdieron el control, como si la gente te viera como el buen hijo, el responsable. Y eso los enfureció. Me quedé sentado, tratando de procesar esto. Mis padres no solo estaban cansados de cuidar niños. Estaban amargados. Amargados de que yo fuera un buen padre. Era una locura. Era triste. Y solo me confirmó una cosa, nunca iban a cambiar realmente. No les conté a mis padres lo que dijo mi hermana. No habría cambiado nada. Pero sí cambié la forma en que los trataba. A partir de entonces, todo fue bajo mis términos. Cuando querían ver a los niños, solo si mis hijos querían. Si querían mi ayuda con algo, tenían que pedirlo, no esperarlo. Si alguna vez, volvían a faltarle el respeto a mis hijos, se acababa. Sin segundas oportunidades. ¿Y la mejor parte? Lo sabían. Por primera vez en mi vida, no era solo su hijo, era alguien a quien tenían que respetar. Y eso valía todo. Durante un tiempo, las cosas se mantuvieron civilizadas. Mis padres se comportaron de la mejor manera. No presionaron, no me hicieron sentir culpable, y no me pidieron más ayuda en la casa. Era casi como si finalmente hubieran aprendido. Hasta que no lo hicieron. Un domingo por la tarde, mi tía me llamó. Ion, ¿viste lo que tu mamá publicó en Facebook? Esa nunca era una buena frase para escuchar. Abrí la aplicación, y allí había una publicación larga y dramática de mi mamá sobre cómo la familia siempre debería ayudarse y cómo algunas personas olvidan de dónde vienen. Y, después de todo lo que hemos hecho, es triste ver a nuestro propio hijo darnos la espalda. No dijo mi nombre, pero todos sabían de quién estaba hablando. ¿Y la mejor parte? Lo terminó con, al menos todavía tenemos a nuestra increíble hija que nunca nos abandonó. Eso fue todo. Ese fue el momento en que terminé. No le envié un mensaje de texto. No la llamé. Comenté directamente en la publicación, tienes razón, mamá. La familia debería ayudarse. Por eso pasé 2 meses arreglando tu casa gratis mientras te sentabas en tu apartamento. Por eso no pedí nada a cambio, excepto que trataras a mis hijos con un respeto básico. Y cuando los llamaste una carga y los comparaste con los hijos de mi hermana, me di cuenta de que no quieres una familia, quieres sirvientes.
Y yo no voy a jugar ese papel nunca más. Le di a enviar y luego observé cómo se abrían las compuertas. El primer comentario fue de mi tío: vaya, no sabía toda la historia. Esto es un desastre. Luego mi tía: Ion tiene razón. Se aprovecharon de él. Te dio todo, y le pagaste insultando a sus hijos. Increíble. Luego mi abuela, la que les prestó dinero: me dijiste que necesitabas el dinero porque Ion se negaba a ayudarte, pero nunca me dijiste por qué. Ahora veo la verdad. Comentario tras comentario se puso de mi lado. Y luego vino el mejor: de mi hermana: amo a mamá y papá, pero Ion está diciendo la verdad. Lo trataron injustamente, y tiene todo el derecho de irse. Mi hermana de oro, la que siempre favorecieron, la que siempre apoyaron. E incluso ella no los defendió. Me recosté y observé cómo la reputación de mis padres se desplomaba en tiempo real. Luego, aproximadamente una hora después, la publicación fue eliminada. Mi mamá intentó llamar. No contesté. Luego me envió un mensaje de texto: ¿era necesario? Respondí: era necesaria tu publicación. Silencio. Unos días después, mi padre finalmente cedió. Envió un mensaje: estuvimos equivocados. Lo sentimos. Sin excusas, sin culpas, solo esas palabras. Y, sinceramente, no necesitaba nada más. Nunca volví a trabajar en su casa. Tuvieron que contratar a alguien a precio completo. Nunca más dejé que me manipularan con la culpa. Si querían ver a mis hijos, era porque mis hijos querían verlos, no porque ellos lo exigieran. ¿Y el cambio más grande? Nunca, nunca más, volvieron a comparar a mis hijos con los de mi hermana. Porque sabían que si lo hacían, sería la última vez que los verían. Los había puesto en su lugar. Y, por primera vez, lo entendieron. Yo había ganado.